Hablaremos esta noche de Vesalio. Los anatomistas tenían dificultades para encontrar cadáveres para estudiarlo. ¿Sí? En tiempos antiguos y medievales. En realidad, digamos lo mejor, ¿no? Los anatomistas tenían problemas para su trabajo, porque el cuerpo humano era sagrado en aquellos tiempos. Y la Iglesia, y antes, en la antigüedad, otros credos y culturas, prohibían las disecciones. Cuando se las permitió, debían hacerse unos rituales que llevaban la liturgia religiosa a las salas de investigación. Se cantaban salmos, y ante cada avance del anatomista se entonaba un responso o se decían plegarias mientras los cirujanos trabajaban. En medio de música sacra o murmullos religiosos, el médico experto iba señalando con la punta de un bastón algunas estructuras. Andrés Vesalio fue el primer anatomista preciso de la historia y su vida estuvo plagada de dificultades hijas de su profesión. Sepamos que nació en Bélgica en 1514, tras estudiar medicina en la Universidad de París, regresó a Loven, que era su pueblo natal. Allí quiso continuar sus estudios y se ocupó, como solía hacerse por entonces, en conseguir cuerpos de la manera más espantosa. Iba, por ejemplo, hasta donde estaban erigidas las horcas y se afanaba pedazos de ahorcado. Y lo llevaba hasta su casa de a poquito, disimulado, por ejemplo, en canasta de fruta. Traía una manzana, una naranja por un piecito, algo así. Y de este modo, en algunas semanas, se construyó su primer esqueleto. A los 24 años daba conferencias como profesor de cirugía en la Universidad de Padua. Allí discutía con otros eruditos la importancia de los cirujanos, que por entonces eran despreciados. Los médicos habían abandonado la alimentación de los enfermos a los enfermeros, los medicamentos a los boticarios y la cirugía a los barberos o esquiladores. Solo reservaban para sí mismos la prescripción de recetas y en la mayoría de los casos ni siquiera tocaban al paciente. ¿A qué le hace acordar esto? Ahora. Ahora, el médico ni te toca. Yo fui el otro día a lo del doctor Caragencián. Sí, es amigo suyo. Le digo, doctor, ni me toca. Bueno, será tantos años que no ya... me toca. Le manda a hacer 40 estudios. Claro, y usted no me pone la mano encima. Bien, entonces, en aquel medio empezó a trabajar Vesalio, que buscaba muertos junto con sus alumnos y solía esconderlos en su habitación. Imagínese lo que era esa pieza. Una vez los monjes del convento en el que estaba el cementerio se percataron de aquella infamia, no denunciaron el caso. En la siguiente visita los clérigos recibieron a Vesalio a golpes, a ballestazos. Vesalio escapó con una flecha atravesada en la gamba. Después de aquel apercibimiento, Vesalio procuró conseguir de buen modo, ante las autoridades de la universidad, que le otorgaran cuerpos para investigar. Al final le concedieron el cadáver de un ladrón y se ocupó de construir en Padua el primer anfiteatro anatómico. Ajá. Allí, además de disecciones, había unos tipos desnudos, sirvientes desnudos, que trabajaban de eso, ¿no? Que contraían los músculos de acá y movían las articulaciones según las indicaciones del jefe de cátedra. A ver, dice, contraiga el paquete vasculonervioso. Y así. Bueno, y la importancia de Vesalio reside en realidad en lo siguiente. Destruyó los escritos de Galeno, que por entonces se comentaban y se predicaban con el mismo fervor que la Biblia. Digamos que era paradigma y modelo de conocimiento anatómico, Galeno. Y Vesalio, en sus indagaciones, encontró decenas de incongruencias
en el discurso de Galeno, en las explicaciones de Galeno. Las rodillas, los dientes, las falanges, los conductos auditivos, los maxilares, las vértebras lumbares, por ejemplo, tenían poco que ver con lo que él había visto en los textos de Galeno. ¿Cómo? Galeno dice que eran así, yo lo tengo acá en la mano, no es así. Hasta que Vesalio se dio cuenta de que Galeno no había estudiado con cuerpos humanos, que durante siglos había usado como explicación anatómica del cuerpo del hombre un mono. Lo que describía Galeno era un mono, señor. Desde entonces Vesalio se puso a trabajar en un libro que explicara una anatomía humana según la naturaleza humana. Y apareció en 1543 un tratado llamado De Humani Corpori Fabrica. Un amigo veneciano, Esteban de Calcar, ¿qué tal?, lo ayudó. Sí. El tipo era pintor. Odiaba, o más bien envidiaba al Tintoretto y al Tiziano, que por esos tiempos se llevaban todos los mejores trabajos. Y de Calcar tuvo algún alivio cuando Vesalio lo convocó para que pintara las primeras figuras anatómicas serias. Y el de Calcar se sometió al trabajo con modelos nada agradables, ¿no? Se pasaba horas, claro, y con miembros sueltos, hueso hervido, imagínense. Un día Vesalio recibió una carta que era más bien una orden. Decía: Andrés Vesalius, presentados en Madrid. Firmado el más grande, Maradona. No, ¿quién? No, ¿Quién Carlos V. Claro. Y Vesalio viajó. El emperador Carlos sabía que Vesalio era una eminencia, pero estaba preocupado porque era un hombre muy piadoso por el asunto de las disecciones. Consultó antes de llamarlo a algunos especialistas de la Universidad de Salamanca. Carlos preguntó si un cristiano podía hacer eso con los cuerpos sin dañar su alma. Le contestaron que quien practicaba la anatomía con mesura y en reos condenados a muerte, en realidad no se oponía a la voluntad de Dios. Entonces Carlos llamó a Vesalio. En la corte española, Vesalio tuvo primero que desplegar su talento en otros asuntos que mucho no le importaban, ¿no? Tenía que aliviar las molestias de altos personajes con bebidas a las que debía diluir el mal sabor. Por ejemplo, le quitaba el mal sabor a los remedios, preparaba elixires para facultar a calvos de nuevas cabelleras, y hasta vendió filtros amorosos, y tuvo fama de profeta y de mago. El peor de todos sus pacientes, por supuesto, era el propio Carlos V. Antes de que llegara Vesalio, el rey pedía todos consejos e instrucciones. Al menor malestar, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé yo? Cuando desconfiaba, probaba primero los medicamentos con sus perros. Sí. Se los hacía tomar a los perros. Tenía una colección de remedios milagrosos, piedras preciosas contra la fiebre, maderas inglesas contra los calambres, el hueso de un santo para los problemas intestinales, la turquesa africana para prevenirse del mal francés. El mal francés era la sífilis. Era el mal francés para los italianos y el mal de Nápoles para los franceses. Bien, cuando llegó Vesalio, Carlos siguió con exactitud sus indicaciones. El médico no podía despegarse de su lado, iban junto a la guerra, y Vesalio aprovechaba para mirar los cadáveres que allí abundaban. En alguna oportunidad, Carlos exportó a su médico a precios altísimos. Lo mandó a Dinamarca a atender al rey, al conde de Egmont, y asistió nada menos que a Enrique II de Francia, cuando Enrique cayó herido en un torneo. Desconfío de esta información. Enrique II de Francia murió en un torneo. Lo ensartaron, le metieron... ¿Tú cómo eran los torneos? Sí, que venía uno de cada lado con una lanza, qué sé yo. Y Enrique participó en uno de esos torneos, y un duque inglés, Montmorency creo que era, lo ensartó, le metió una lanza... Porque claro, la única parte que no tenía... El yelmo, claro, estaba abierto para ver, y ahí lo ensartó. Y lo atendió
un médico que era el médico del rey de Francia, que había sido médico del anterior rey, que era Francisco I, y se murió ahí. Y el que lo atendió, Ambroise, se llamaba, ya le voy a decir, y o sea que no era este, pero bueno. Por entonces, un muchacho llamado Gabriel Falopio, ¿lo recuerda? Sí. Le mandaba a Vesalio unas cartas en las que pedía aprobación acerca de sus indagaciones. Vesalio lo felicitó y le dio su aprobación. En cierta ocasión tuvo que tratar una enfermedad del emperador Carlos y los demás médicos no lo dejaron porque aquel día la luna no era favorable para la intervención. Vesalio hizo lo siguiente: fue a la ventana donde se veía la luna, cerró la ventana y dijo: ahora la luna no se enterará de nada, y efectuó su tarea. En 1556 Carlos V murió. Vesalio tuvo el favor del rey siguiente, Felipe II, pero no fue lo mismo. Un día se produjo un malentendido que llevó a Vesalio a la desgracia. Tuvo la oportunidad de hacer una disección después de pedir la autorización de los familiares del muerto, ¿no?, para que le dejaran hacer una autopsia. Lo dejaron, pero siempre con cierta disconformidad. Por ahí Vesalio tocó el corazón y el músculo latió. Era un reflejo y Vesalio estaba acostumbrado a eso. Pero el hermano del finado estaba ahí, pegó un grito y salió a buscar a la policía, a la Inquisición. Y Vesalio quedó preso, acusado de desollar a un hombre vivo que, según se dijo, había muerto definitivamente tras la intervención del médico. Lo condenaron a muerte, pero la pena no se cumplió. Un poco del favor de Felipe II se interpuso y se lo castigó con el destierro. Fue a Tierra Santa, Jerusalén, se embarcó con la flota veneciana de Giacomo Malatesta. Cuando llegó a Jerusalén recibió un mensaje del Senado de Venecia, que lo llamaban para aceptar su antiguo puesto en la Universidad de Padua, que había quedado vacante a la muerte de su amigo, el ya mencionado Falopio. Se murió, lamentamos. ¿Será el de las trompas de Falopio? Ese mismo. No quería decirlo porque hay muchas señoras. No. Tras luchar durante varios días con vientos adversos en el mar Jónico, su barco naufragó cerca de la isla de Zante y allí murió a los 50 años. No sabemos si el asunto tiene relación con aquel cortinazo a la Luna, pero hoy uno de los cráteres de la Luna, en el lado opuesto, se llama Vesalio, justamente, el cráter de Vesalio. Lo que sí sabemos es que el gran Galeno usaba monos. Claro. Y esa noción es la que utilizaremos para elegir la canción que ilustrará nuestra charla de hoy, que es El Monito, en homenaje a aquel monito que reemplazó, digamos, en una actitud predarwiniana, si bien se mira, al hombre en los trabajos de Galeno. Lo vamos a escuchar por el divertido sexteto de Julio De Caro, que fue mencionado por un oyente. Me preguntaba cómo se hacía el ruido que los tipos de la orquesta de Julio De Caro hacían en el tango El Monito. Ahora van a ver. Pero hacen muchas cosas los tipos del sexteto de Caro. Silban, hablan, se ríen. Hacen como percusión también. Sí, son muy divertidos. Así que escucharemos El Monito, tango compuesto en homenaje a Galeno. Bueno, no sé si... por el sexteto de Julio De Caro, el autor del tango.